Bienvenidos a este video tutorial de la plataforma de vigilancia cuantitativa. En este caso vamos a abordar los cuadros de mando y las preguntas. Todo esto en la sección de nuestra analítica. Estos elementos contienen obviamente preguntas y cuadros de mando de las colecciones específicas que vayamos creando a medida que vayamos subiendo nuevas bases de datos. Por ejemplo, vamos a seguir con el cubo 17, donde en esta colección tenemos todos, pues una pestaña de todos que agrupan los cuadros de mando y las preguntas. Los pulsos lo vamos a referir más adelante. Inicialmente, los cuadros de mando son tableros específicos que podemos crear nosotros mismos correspondiendo a las preguntas que le hagamos al sistema. Por ejemplo, tenemos el tablero de barra-promedio. Este contiene unas categorías o unos filtros específicos y cada uno de estos arroja un elemento gráfico que fue creado previamente como pregunta. Vamos a por ello. Yo quiero hacerle una pregunta al sistema. Esto se puede hacer de varias formas. Una métrica de forma personalizada, o sea, manual, yo mismo hacerlo, o una consulta nativa utilizando SQL nativo. Esto es, digamos, algo más intermedio o avanzado que lo cubriremos en otro video. Si le damos clic a personalizado, nos arroja una interfaz donde vamos a seleccionar nuestro dato. Ese dato lo podemos filtrar, podemos ver qué tipo de dato queremos arrojar y si queremos agruparlo o no. Por ejemplo, el cubo 17 tiene una serie de tablas, pero recordemos que en los anteriores videos abordamos de que creamos una tabla visualizable temporal para agruparlo en una sola vista. Por ejemplo, si yo le digo obtener respuesta, me dará todos los datos específicos de ese view, de ese data creado anteriormente. Aquí tenemos que se están mostrando las primeras 2000 filas, ¿cierto? Acá, por ejemplo, podemos descargar dicho contenido en estos tres tipos de archivos. Un archivo de valores separados por coma, un Excel y un JSON. Son los tres más utilizados en el mundo de los datos. Pero también podemos no solamente mostrar los datos brutos o los raw data, sino también el número de filas, si correspondemos pues qué quiere decir cada uno de ellos. Es simplemente posar nuestro mouse directamente sobre el ítem, por ejemplo la media, la suma, el número, o inclusive crear expresiones personalizadas, que acá tenemos cómo hacerlo. Es crear pues obviamente nuestra fórmula específica. Vamos entonces a entrar a cada una de nuestras colecciones. Vamos a cubo 17 y vamos a abordar una de las preguntas. Una de las preguntas es la tabla principal. La tabla principal, entramos y simplemente de cubo 17 y su view data vamos a filtrarlo por nombre de departamento Antioquia y vamos a colocar datos brutos. Esto es lo que realmente se coloca. La visualización, como vamos a colocar un tablero o un cuadro de mando donde tengamos varias gráficas y siempre la tabla específica para ver qué datos brutos arroja, entonces este es el tipo de visualización que queremos corresponder. Luego vamos a decir suma del dato por año. Antioquia por defecto
y siendo barras. Ese es, digamos, como el título que le quisimos colocar para que resuma lo que es la pregunta. Recordemos que la pregunta puede ser una tabla, o puede ser una gráfica, o puede ser un mapa, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo obtuvimos? Lo obtuvimos de cubo 17, datos, la tabla data, lo filtramos por Antioquia. Acá vimos de que no es los datos brutos, sino la suma del dato, ¿cierto? Y lo vamos a agrupar por año. Es decir, que en el eje X encontraremos la agrupación, que es por año. Él obviamente va a los datos brutos que tenga y va a categorizarlo de esa forma. Y la suma sería el eje Y, como lo vemos en este caso, ¿cierto? Vamos a observar otro, por ejemplo, no barras, sino otro tipo de gráfica. Entonces tenemos un gráfico de línea, donde aquí vamos a ver dos agrupaciones. Es decir, el eje X va a corresponder siempre a la linealidad o a la temporalidad de los años, pero vamos a agrupar esos años por subregiones. Acá lo tenemos. Cada uno de estos corresponde a una subregión por año y la suma del dato, ¿cierto? Hagámoslo específicamente nosotros. Entonces, haz una pregunta, personalizado, cubo 17, vamos a hacer el dato, acá vamos a filtrarlo por nombre de departamento que sea Antioquia. Añadimos el filtro, podemos ir obteniendo respuesta. No quiero que sea los datos brutos, sino la suma del dato. Obtenemos respuesta y obviamente nos da una visualización específica de número. Bueno, es este número, ¿cierto? Pero yo lo quiero como tabla. Entonces, mira que este, por ejemplo, la suma del dato no te va a arrojar una tabla específica, sino un dato. Pero acá lo voy a agrupar por año. Ahí sí ya generó otro tipo de visualización porque le dimos más argumentos a la pregunta que le estamos haciendo al sistema. Y vamos a agregar nombre de departamento, o más bien nombre de subregión. Si observamos acá en la agrupación, no podemos elegir específicamente qué año o qué número de nombre de subregión, no, porque él hace automáticamente todo por dentro. Obtenemos la respuesta. Acá vemos el año de esta forma y de esta forma la subregión, pero podemos entrar directamente y pivotear la tabla. No sea el nombre de la subregión, sino que sea el año, para que cambie o pivotee la tabla, de que las filas ahora sean las columnas. También tenemos acá algo como formato condicional que lo veremos en otro video. Le decimos hecho y ya lo obtenemos como queremos en este momento. Esto también lo podemos visualizar en formato línea. Acá lo tenemos. Esto lo podemos observar de esta forma, ¿sí? El eje X de esta forma. Ahí obviamente, como tenemos tantos datos, acá te dice que lo limita a 20 series de datos, porque te imaginas un gráfico y más para ser mostrado en internet, eso sería una chorrera, no queremos eso. Entonces el año es este. La visualización, podemos obviamente cambiar el color de la línea si se gusta. Los ejes podemos customizarlo y podemos agregar unas etiquetas específicas al eje X o Y, es decir, como un nombre. Le decimos hecho y ya lo tenemos acá.
Esto también lo podemos descargar, podemos entrar o hacerle un zoom a este gráfico. Por ejemplo, podemos hacer esto y él inmediatamente mostrará cómo fue filtrado, es decir, entre qué años, y mira lo que muestra. En este caso, la línea no sería algo muy bueno para mostrar, pero lo podemos mostrar por barras, ¿cierto? Esto también podemos hacerle zoom. Ya ahí no tenemos ningún tipo de resultado porque es muy específico. Y esto lo podemos guardar. Cada pregunta se guarda, se almacena en una colección. Vamos a ir directamente a lo vamos a guardar. Y nos pregunta en qué colección queremos eh, guardarlo. Ya elegimos la colección que queramos y él automáticamente te pone un nombre. Ese nombre contiene todo lo que hicimos. Mira, contiene que el dato es data, que el tipo de visualización es la suma del dato, la agrupación por año y por subregión y filtrado por nombre de departamento. Entonces es una forma de ayuda, pero ya tú puedes colocarle el título que quieras. En el próximo video vamos a mostrar cómo crear un cuadro de mando con unos selectores para hacer un filtro mucho más específico. Muchas gracias.